Ya estamos de regreso nuevamente para comentar a todos ustedes que estaremos hablando del Día del Profesor. Pero para ello, en la compañía, obviamente, de nuestro querido amigo Claudio Cornejo, el psicólogo. Pero antes, para introducir al tema, nos vamos a ir a ver la siguiente nota. Ponga mucha atención. Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. ¿Quién no recuerda a su primer maestro? Esta nota homenaje es para aquellas personas que realizan tan digna labor, llevando el conocimiento de generación en generación, instruyendo a nuestros hijos desde sus inicios, inculcándoles valores que les servirán para ser buenos hijos, buenos padres, buenas personas en la sociedad, para desterrar la droga, la delincuencia, la corrupción, que tanto daño viene haciendo a la juventud. En nuestro país, el profesor vive diferentes realidades según donde cumple su labor a lo largo y ancho de nuestra extensa y variada geografía. Su función es prácticamente anónima y sumamente valiosa, ya que tiene la importante misión de sembrar la semilla del conocimiento entre sus discípulos. Aun cuando deba afrontar las más duras condiciones de tiempo, clima o región, el maestro se entrega completamente a su labor educadora. Hay un profesor que marca tu vida. Siempre hay un profesor que deja una huella imborrable para lo que somos después, posteriormente, a través del tiempo. Vamos a hablar de este tema de los profesores. Vamos a copuchar a los amigos con mi querido Claudito Cornejo, que ya está acá a mi lado, para poder compartir acerca de este tema. ¿Cómo estás, Claudito? Bien, ¿Cómo celebrando estuvo el este fin de día. semana? Bien, fui a ver una amiga en su show y no la encontré. No estaba ese día. Justo, mira, pero ese era algo para que te diera éxito, ¿viste? Exacto, sí. Fuiste llegar temprano a la casa en vez de trasnochar. Trasnochar envejece. Sí, por eso me mantengo tan joven como de 80 años. Oye, Claudito, pero mira, vamos a hablar hoy día acerca de los profesores, del Día del Profesor. Cuando uno habla acerca de los profesores, uno recuerda inmediatamente quién marcó tu vida, ¿cierto? Yo siempre nombro a una profesora muy querida. Para mí fue la señorita Luisa Moreno. Ella fue mi profesora que marcó mi vida. ¿Tú tienes alguna profesora o profesor que te haya marcado? Nombre ya no me acuerdo. Apenas me acuerdo lo que pasó ayer. Que tiene 80 años. Exactamente. Pero sí me acuerdo de una directora en un colegio, Emelina Páez, porque nos trató a mí y a mis hermanos muy bien cuando llegamos. Estaba en un colegio particular cerca de la casa y el colegio llegaba hasta sexto básico. ¿Ya? Así que nos fuimos a un colegio fiscal, séptimo y octavo, que estaba muy cerca más encima. Pero el cambio de alumnos, de cultura y todo, salimos medio perjudicados porque yo tuve que enfrentarme a pelear con algunos para sobrevivir. Pero esa directora nos acogió muy bien a los tres, nos cuidaba, nos dio responsabilidades, fue muy cariñosa. Y era una señora de edad. Pero esa es como una imagen no académica, sino de sobrevivencia afectiva. Bueno, pero esa parte es importante, porque no necesariamente es... A ver, el ser profesor no es solo entregar contenidos, es saber enseñar para la vida, es dejar un recuerdo, es mostrarte el camino, es levantarte si te caes, tantas cosas que es el ser profesor. ¿Usted, Felipito, tiene algún profesor que le gustaría recordar en este día? Sí, mi profesora de básica, que se llama María Angélica Vinagre de apellido. Mira, María Angélica Vinagre. ¿Y la recuerda con cariño? Sí, sí. ¿Fue una buena profe? Buena profe. A ver, una cosita que te recuerde así, rápidamente. Que me recuerde de sus clases. Bueno, lo que escribíamos en la pizarra, me acuerdo al tiro, arriba decía actividades. Y todo partía así. Siempre. Y ahí tú sabías que había que ponerse en orden y empezar claro, a... sí. Mira, y ahí a lo mejor tú sacaste el orden, porque a mí me llama mucho la atención, yo soy muy observadora, tú lo sabes, me hago la lesa, pero Felipe, saben ustedes que tiene un cuadernillo, ¿cómo se llaman estos blogs? Un blog en donde él anota todo, así muy mateamente, y pone título e incluso lo subraya. Sí. Eso me llama la atención. Y de ahí partes punteos detenidamente, para él todas las cosas que va haciendo las va anotando, apuntando ahí.
todos tenemos de cierta manera a alguien a quien recordar, pero ser profesor no es fácil, ¿por cierto? No, yo primero fui profesor, el viejo castellano, que ahora sí realmente ya soy viejo, pero ya como trabajo de profesor de castellano, así que me salvé con el apelativo de viejo castellano. Es un trabajo bonito, un trabajo muy... Tú también estás cerca de la educación, pues, te mueves en ese mismo ámbito. El sentir que los chiquillos van aprendiendo, van avanzando, más que aprender contenido, porque ahora hablamos de competencias. Es decir, ¿para qué sirve aprender matemáticas si me quedo con el vuelto? ¿Te das cuenta? Exacto. Es decir, ¿para qué sirve usar la pala si la guardé? Entonces, ¿cómo aprendo cosas para poder usarlas, para que sean importantes en la vida de uno? Y yo creo que esa es como la satisfacción de repente que tiene un profesor, de ver cómo los chiquillos van avanzando, van sintiendo que ellos pueden lograr metas en la vida, que son capaces de hacer distintas cosas. Me acuerdo, hace años trabajábamos en el Colegio Pasteur en Providencia, y los chiquillos eran de buen nivel económico, pero por estrés, por distintas razones, eran echados de los mejores colegios. ¿Y qué hacíamos? Le enseñamos los primeros, en los electivos que había, le enseñamos los contenidos del primer año de universidad. ¿Por qué? Porque como no le iba bien en otros aspectos, los preparábamos en tercero o cuarto medio para las materias de universidad del primer año. Así que los chiquillos daban la PSU, otros entraban en universidades particulares y entraban inmediatamente bien. Pero los chiquillos se la jugaban, y esa complicidad es lo interesante. Sin embargo, ¿qué acarrea todo eso? ¿Qué acarrea el ser profesor también? Claro que sí, porque para ser profesor de partida hay que tener vocación. Vocación, ¿cierto? Sí. Y cuando nosotros hablamos de vocación, uno dice, bueno, ¿cómo se descubre de cierta manera la vocación? No es que yo hoy día desperté, ¡oh, yo soy profesor, voy a ser profesora! No, tiene que haber alguna vocación especial para poder llegar a trabajar con niños, con adolescentes, en muchas oportunidades con adultos, cuando se trabaja en educación superior. Cuéntanos un poquitito de eso, Claudio. ¿Cómo crees tú que se llega a encontrar esta vocación para llegar a ser profesor? Bueno, si hablamos de vocación, significa vocare, que es llamado en latín, y ese llamado que uno siente a ejercer algo tiene que ver con varias cosas, es decir, con un deseo de servicio, de darse al otro, de educar, de orientar, de entregar cariño, conocimiento, y en ese dar, en ese estar presente para otro, es como se empieza a construir. Ahora, una de esas áreas puede ser el ser pedagogo, profesor, pero en la salud, en cualquier cosa, si uno lo hace con ese llamado, es decir, ese deseo interno de hacer algo por otros, estamos hablando de vocación. Ahora, ¿existen ciertas características psicológicas que debiera tener alguna persona que quiera ser profesor? No sé exactamente si existen algunas características, podría pensarlo en este momento, como por ejemplo, un aspecto es tener dominio de grupo. Pero cuando decimos dominio de grupo no significa el que reta, el que grita, sino el que convence. El que puede dar vuelta a una situación, en algunos casos. O el que genera alianzas con los alumnos, en donde el alumno se siente importante, se siente invitado, por lo tanto termina adhiriéndose, creyendo en uno. Y cuando uno cree en otro es capaz de estudiar, es capaz de hacer cosas. Pero eso significa haber vencido un montón de prejuicios, que los alumnos me van a retar, me van a portar mal, me van a atacar. Cuando uno está, yo creo, en paz con uno. Porque cuando yo empecé haciendo clases, empecé muy entusiasta. Pero al poco tiempo yo sentí que la vocación había desaparecido, pero no queda nada de vocación. Porque yo decía, estos cabros desgraciados que no son capaces de sintonizar con lo que estoy enseñando. Claro. Pero el punto era que yo tenía que sintonizarme con ellos. Ellos no tenían por qué sintonizarse conmigo. ¿Y esa parte es difícil? Para mí fue difícil. Fue 3 años, 4 años, 5 años quizás, de irse transformando, hasta llegar a sentir que tengo otra persona. Ahora hago clases, como tú sabes, en educación superior, pero cuando trabajamos con niños o jóvenes, son personas y tienen cosas que decir y tienen sus chistes. De repente, si en sectores más poblacionales o populares, sus chistes son o un lenguaje más básico, más reducido en algunos casos, con garabatos, pero tras garabatos hay una persona
que usa ese lenguaje y que también se ríe, también se expresa, también se enoja, igual que uno. Y ahí está la parte de saber entender que no todos somos iguales, No, ni mejor ni peor, sino que somos diferentes, y por algo, si es que estamos educando, tenemos que tratar de ver a cada individuo como alguien que nosotros le podemos sacar lo mejor de lo que ellos tienen adentro, ¿cierto? Exactamente. Y eso es. Yo creo que ahí es donde uno se mantiene pegado a la vocación. Cuando uno dice, yo puedo sacar lo mejor de esta persona. Primero, sentir que es igual a uno porque es persona, diferente en sus costumbres, en su cultura, pero que no es ni peor ni mejor, porque tampoco ni la mía es peor ni mejor. Nos permite funcionar. Y cuando logramos generar esa unión, ese aceptar al otro, los alumnos empiezan a creer en uno y empiezan a estudiar y a hacer las cosas. Pero que es lo que me pasaba al comienzo, si uno llega creyéndose que uno sabe mucho, creyendo que uno es el experto, a nadie le gusta eso. Exacto, porque los chicos quieren buscar algún referente también, un profesor que sea cercano, no que ande carreteando con ellos, pero cercano en el sentido que sepan que pueden contar con ellos en un momento de alegría, de debilidad, y que pueda ser un acompañante del aprendizaje, ¿cierto? Ahora, si pensamos cómo, entre comillas, la vocación se empieza a debilitar, yo creo que también está por el nivel de estrés. Porque estar todo el día trabajando con personas no es tan fácil. Sí. Estar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y algunos siguen hasta la nocturna. Son horas y horas trabajando con personas que tienen características distintas. ¿Y cómo llego? Y más encima todo lo que significa las exigencias. El profesor de lenguaje son los que tienen que hacer que el chiquillo dé un buen CIMSE, que es de una buena PSU. Hay una presión distinta. Externa muy fuerte, que es la presión institucional. Claro. Más encima todo lo que significa preparar el material, que recién ahora por ley están teniendo más posibilidades los profesores, pero siempre hay que, no sé, pues en mi caso de castellano, son 6 horas me parece, en este tiempo de programa. ¿Cuántos cursos hago? 5 cursos, 6 por 5, 30 en una jornada. 5 cursos. 5 cursos 40 son 200 pruebas, más o menos. Y 200 pruebas cada 3 semanas, 4 semanas que tengo que revisar. Claro. Más preparar las guías. Entonces, cuando era profesor, significaba estar el sábado y domingo revisando, preparando material, estudiando, y no hay vida. Claro. Vida. Por lo tanto, ahora, eso te genera un nivel de estrés, de cansancio. Ahí estás tocando un tema importante. Cuando tú dices eso te genera un nivel de estrés, de cansancio. ¿Existen enfermedades psicológicas asociadas a los profesores que uno podría decir, mira, esto les pasa en algunas oportunidades a ellos? Bueno, una cosa es la voz, que empieza a fallar, pero aparecen la depresión, estrés, este síndrome de burnout, que está asociado. ¿Cuál sería ese? Asociado a que sean, en general en todas las profesiones que se trabaja con personas, donde uno siente que la vocación se va perdiendo, uno siente que quizás no sirvo o la institución no sirve, empezamos a echar culpas hacia afuera, hacia adentro, le empiezo a echar la culpa a los alumnos o a los pacientes si fueran un consultorio, es decir, empiezo a criticar, empiezo a estar mal conmigo y con los demás. Y cuando empieza a pasar eso, porque estoy a un nivel de estrés alto, en donde hay síntomas depresivos, y pierdo la capacidad de poder empatizar con la gente. Ahora, Claudio, cuando nosotros hablamos de estrés, bueno, que es una enfermedad que está como presente en todo ámbito, ya sea profesores, doctores, enfermeros, ya a esta altura da igual. Sin embargo, la carga emocional que tienen los profesores es importante, porque están trabajando en muchas oportunidades, ¿cierto? Con niños chiquititos, otros medianos, más grandes, adolescentes, y como te decía anteriormente, también en educación superior. Y el estrés que se va generando en torno a ellos es tan grande por algo que tú mencionaste que también sucede, por la presión externa que tiene el profesor de tener que cumplir con las autoridades del colegio. También eso es importante mencionar, ¿verdad? Sí, sí, porque en estos tiempos, no sé si antes también, yo creo que quizás siempre, pero se ha ido dando mayor responsabilidad a los profesores, claro, siendo que muchos aspectos vienen o tienen que venir dados desde la familia, cuando en los sectores más
más deprivados culturalmente, llegan los niños, no saben saludar, no saben contestar, no tienen hábito de estudio, no saben usar el cuaderno, llegan sin lápiz, llegan sin materiales, uno llama al apoderado, no aparecen los apoderados, se han acostado tarde. Es decir, esas cosas mínimas que deberían tener los niños, en teoría, no las tienen. Claro. Por tanto, la labor del profesor en estas épocas, en estos tiempos, pasa por partir por esos elementos básicos, que es socializar al niño, la socialización primaria que se llama, que es lo que tendría que haber aprendido en la casa, tiene que empezar a aprenderlo acá. Exacto. Y como no lo sabe, perdemos mucho tiempo en eso, porque ya no puedo desarrollar ni los contenidos, que eso ya pasó de moda, que todavía los profesores siguen con el esquema de tiene que aprender esto, aprender esto, aprender esto, que como digo ya no se usa, pero tampoco ha habido la preparación para los profesores para ese cambio. No debiera usarse. Pero se usa constantemente. Pero se usa constantemente porque se les exige que exista una red de contenidos que sí tiene que ser pasada, digamos, esa materia a cabalidad. E incluso lo que me llama mucho la atención, y peleo siempre con este tema, es que, por ejemplo, Claudio, puedes creer que a niños, es un decir, para exagerar un poco, a niños de cuarto medio, a ti te da alergia estar conmigo, Claudio. La vida, me da alergia a la vida. A niños de cuarto medio, de repente le están pasando, por poner un ejemplo exagerado, física cuántica. Entonces resulta que los niños no aprenden lo que realmente tienen que afianzar y generar esa base sólida de aprendizaje, y siguen incorporando contenido, siguen incorporando contenido, siguen incorporando contenido, y los niños al final de todo manejan un poco, pero nada mucho, y todo someramente, ¿me entiendes? Entonces ahí hay un tema muy delicado en donde los profesores también se ven muy sobrepasados con lo que les exigen que tienen que ir pasando. Sí, porque si tú no pasas el contenido completo, eres un mal profesor. Exacto. Y si eres un mal profesor significa que estás siendo evaluado y que eres muy lento en pasar los contenidos o te explicas mal frente a los alumnos, etcétera, etcétera. Claro. Así que el profesor se ve en la necesidad, en la obligación de... Y todos empezamos un show de que parece que estamos todos enseñando y parece que están todos aprendiendo, pero en la práctica es lo que tú dices. Un montón de niños que van quedando atrás, van arrastrando contenidos, van arrastrando aprendizajes, experiencias que se van transformándose en algo negativo. Y al final, esos niños empiezan a tener problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque se sienten ellos disminuidos en aprendizajes frente al resto de sus pares. Y eso al final genera esta pelota que va creciendo, 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 y al final, de pasar de ser solamente una dificultad de aprendizaje, pasa a ser también un problema, una dificultad emocional. Entonces ahí son temas importantes que los consejos profesores, los profes, los directores, los jefes técnicos que nos estén viendo los toquen, ¿ah? Y no es perder el tiempo, yo creo que es ganar vida, es ganar calidad de vida para nuestros futuros adultos. Y otro aspecto que a nivel de educación no se da mucho es que haya tiempo para que los profesores se distraigan, que haya espacios recreativos, lúdicos en donde compartan. En los servicios de salud sí se da eso, hay una tarde en donde juegan ping-pong los profesionales, otro taller de tejido, cualquier cosa que signifique compartir con el compañero de trabajo en una dimensión distinta. Claro. Una dimensión humana. Que lo hace más cercano. Que lo acerque, que puedan expresarse, reírse, y no centrado solo en el trabajo. Y en la educación eso se da muy poco, porque hay mucha exigencia, hay mucho que hacer siempre. Y terminamos cada uno discutiendo con el otro, tensos, complicados. No sé, el Día del Profesor es hoy, y un saludo obviamente para todos los compañeros de trabajo en todo Chile, pero en muchos colegios se da el día libre. Quizás debiera ser no el día libre, nos juntamos todos como compañeros y nos vamos de paseo a algún lugar. Es decir, aprovechar que somos profesores, porque yo soy profesor en relación a otros y con alumnos. Pero váyanse para la casa y ¿qué va a hacer usted en la casa, señora profesora? Hacer aseo, ponerse a lavar todo lo que no lavó en la semana. Y listo. Ese es su día de la profesora. Así lo va a celebrar. Sí. En el caso de mi esposo está cortando el pasto. Claro, es verdad, lo que tú dices es súper cierto. O sea, de repente dar la posibilidad de que esto sea una actividad de unión también entre los colegas y todos se reúnan, no para planificar, no para una reunión técnica, sino que solo el hecho de compartir, nada más, ¿cierto? Sí.
Eso ayudaría en las relaciones laborales de manera importante. Sí, sí, porque ya te va disminuyendo un poco el estrés y estamos con mejor predisposición para enfrentar la realidad. Acá en la Corporación de San Bernardo, el año pasado se hizo algo muy bonito, este año otra vez se está haciendo, que invitan a todos los profesores, que son muchos profesores, 40 colegios más o menos, a la Casa Mayor que está por aquí cerca, y una cena de gala maravillosa, aperitivo, cóctel, Creo que baile. lo hicieron el sábado. No, es este viernes que viene. Ah, el viernes. Sí, y el año pasado comenzó esa modalidad. Mire qué entretenido, ¿ah? Yo asistí el año pasado, fue una cosa muy bonita, muy bonita. ¿Y te invitaron para este año? Todavía no sé, porque no soy profesor. Hay trabajo de psicólogo. Ya Así que estoy tratando de andar caminando por la municipalidad con mi título de profesor a ver si alguien me da una entrada. Oye, Claudio, pero bueno, yo creo que está muy entretenida esta conversación. Es un tema que a uno lo apasiona y la gente en sus casas yo sé que debe estar fascinada y con ganas de intervenir y levantar la mano. Yo también tengo mi opinión, pero lo importante es saber que la labor de los profesores es una de las labores más importantes, llámese profesor o profesora, en algunos colegios le dicen la Miss, ¿cierto? O quien sea. El, claro. El viejo pero estamos hablando del mismo. Pero sí es muy importante, ¿cierto?, de destacar la gran labor que ejercen los profesores y profesoras en el mundo entero. Ya sea de colegio particular subvencionado, da igual. Lo importante es hacerlo con cariño, con el corazón y tratar de que cada día entregue el 100%, ¿verdad? Y pasarlo bien. Exacto. Entretenerse haciendo clases. Y eso se proyecta. Sí. Así que, Claudito, te doy las gracias por toda esta conversación. Nos hizo falta el cafecito y unas galletas, ¿ah? Para la otra va a tener que ser. Sí. Pero Un chacarero, alguna cosa así. Bueno, como para ir preparando el almuerzo. Bueno, ya. Yo a la hora de comer digo al tiro que bueno. Muchas gracias, Claudito. ¿Y te parece que hoy día tú me digas dónde puedo ir? La música ya me está diciendo que hay que ir a compartir con nuestros hermanos menores, como decía San Francisco así, que son nuestros hermanos animalitos. Bueno, nosotros también lo somos, pero hay unos nuevos que aparecieron por ahí, supe. Así que mejor vamos para allá. Vamos entonces a Winso. Winso, que siempre nos tiene la mejor entretención. Y por lo mismo, usted no puede dejar esta oportunidad. Las buenas noticias continúan en Winso. ¿Sabías que nació una increíble cría de rinoceronte? Es el único zoológico en Sudamérica que ha tenido un rinoceronte bebé y tenemos la suerte de tenerlo en Chile. Celebra junto a Winso este acontecimiento y ven a conocer a Pantaleón, el nuevo rinoceronte bebé que nació en Winso. Compra tus entradas y revisa información de horarios y valores en www.winso.cl. Winso, tienes que vivirlo.